Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Me escuchan claro? Siento. ¿Ahí me escuchan claro atrás? Listo. Entonces vamos a orar. Padre, en esta hora damos gracias por la buena mano sobre nuestras vidas, tu preciosa bondad. Gracias, Padre, porque nos has regalado un día más de vida, de tu protección, de tu provisión, de tu fiel cuidado. Padre, gracias por la paciencia que has tenido con nuestras familias que aún no conocen de Cristo para salvación. Padre, clamamos por ellos, clamamos por nuestras vidas. Te damos gracias por el privilegio que tenemos como tus siervos de servirte, Padre, de honrar tu santo nombre. Padre, te clamamos que ahora al abrir tu palabra, seas tú guiándonos a toda la verdad. Padre, seas tú llevándonos a comprender tus verdades para obedecerlas y para ser instrumentos santos y útiles en tu mano. Gracias por tu gran bondad, gracias porque sabemos que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, es el que nos recuerda tu preciosa palabra, porque tu palabra se ha de entender espiritualmente, Padre. Gracias por tu bondad, en el nombre de mi Señor ponemos nuestras vidas y este tiempo. Amén. Recordemos que Filipenses nos está hablando de la preparación del hombre y mujer de Dios para el servicio. ¿Todos fuimos llamados a servir al Señor? Yo veo que absolutamente todos de una u otra manera somos llamados al servicio del Señor. No hay un creyente que pueda decir, no, yo no he sido llamado a servir. Indudablemente todos hemos sido llamados a servir. Y qué privilegio tan grande, hermanos, poder servir al Señor. Ahora de pronto no lo vemos en su grandeza, pero cuando estemos en su presencia, cuando todo lo que el servicio en esta tierra conlleva en una eternidad, nos daremos cuenta y muchos de nosotros diremos, ¿por qué no dediqué más tiempo a mi Señor? ¿Por qué no dediqué más tiempo a lo que realmente tiene valor en la eternidad? El servicio al Señor es un privilegio único que tenemos nosotros, sus siervos, de ser embajadores de nuestro amado Señor. ¿Hay alguien más grande que el Señor Jesucristo? Nosotros somos sus siervos. Qué privilegio tan grande. Qué bendición y qué gozo es servir al Señor. Los hermanos que llevan 30, 40 años pueden hablar con más fidelidad y firmeza de este tema del servicio al Señor. Porque entre más servimos, más nos gozamos, más nos deleitamos y más vemos la grandeza de nuestro Señor y el privilegio tan grande que es servir al Señor. La última vez que compartimos quedamos en el versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor.
Y quería que aclaráramos este aspecto de ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego vamos a hacer un resumen de lo que el Señor nos ha llevado hasta acá, solamente el versículo 2, el capítulo 2 de Filipenses, en lo que nos debemos ocupar. Pero dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y muchos dicen que la salvación se pierde y que por esto nosotros debemos ocuparnos en la salvación. Pero de ninguna manera es lo que está diciendo la Escritura ahí. Recordemos que Cristo, en el momento que yo fui a Él, mis pecados fueron completamente perdonados. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, para mí, en el momento que yo creí, en el pasado fue pago mi pecado. La paga del pecado es muerte. En el pasado, la paga del pecado. Eso se llama justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces todos aquellos que hemos ido a Cristo, nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido librados de la paga del pecado. Pero ahí terminó la obra de salvación de Cristo en nuestras vidas, ¿o continúa? Dice en 1 Juan, dice que la voluntad de Dios es que no pequemos, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este tiempo, en el presente, Cristo nos libra del poder del pecado. ¿El pecado tiene poder para con nosotros? ¿Alguno de nosotros puede con su pecado? Ninguno de nosotros puede con el pecado. Por eso Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago, pero lo que no quiero hacer, esto es lo que termino haciendo. Y hallo esta ley, que el pecado está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Termina diciendo Pablo en el capítulo 7, pero gracias doy por Jesucristo, que es el que nos libra del poder del pecado en este tiempo. Por eso dice la Escritura que es necesario permanecer en Él, puesto los ojos en Él, porque alejados de Él nada podemos hacer. Porque cuando estamos cerca de Él, el Espíritu Santo en nuestras vidas está guiando, nos está guardando, nos está guiando, nos está protegiendo del poder del pecado. Porque Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Porque mi carne también anda al acecho, buscando. Porque el mundo también me busca para enredarme, para atraparme. Pero el Señor Jesucristo nos libra en este tiempo. Entonces, no siempre que la palabra de Dios habla de salvación, está hablando de la salvación del alma. Aquí no está hablando de la salvación del alma, porque ya está hablando a personas que ya fueron regeneradas, que han nacido de nuevo. Está hablando del servicio para Cristo. Aquí está hablando del poder del pecado. Pero en un futuro, el Señor Jesucristo nos librará de la presencia del pecado, que un día Él vendrá y vendrá sin ninguna relación con el pecado, Hebreos 9:28. Entonces en el pasado nos libró de la paga del pecado, en el presente del poder del pecado, y en el futuro, cuando nuestra salvación sea completa, ya no tendremos que luchar contra el pecado. Mientras yo esté en este cuerpo, ¿tengo que luchar con el pecado? Porque el pecado mora en mí. Así como Cristo y el Espíritu Santo moran en mí, el pecado también, y es una lucha constante en nuestras vidas. Entonces, ¿es necesario ocuparme en estas cosas? Indudablemente que sí, porque el proceso de hoy, el ser librado de la paga del pecado, se llama santificación. Y en la santificación, Dios hace la obra. El Espíritu Santo es el que me libra, el que me guía, el que me guarda, el que me enseña. Pero Dios demanda de mí una decisión. De corazón servirle, de corazón querer salir de aquellas cosas y ser librado del pecado. Yo debo confesar mi pecado y apartarme de él. ¿Y quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo. Pero si yo no quiero confesar mi pecado, si yo quiero permanecer ahí,
si no quiero crecer espiritualmente, si no quiero estudiar la palabra de Dios, si no quiero deleitarme en la obra del Señor, si no quiero servir al Señor, en la santificación Dios demanda de mí una decisión, darle el primer lugar al Señor Jesucristo y entonces Él hará la obra en cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo debemos ocuparnos en estas cosas? Bien interesante que es con temor y temblor, porque ¿para quién lo estamos haciendo? Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y a Isaías le dice que, por medio de Isaías, Dios le dice a su pueblo que no teman lo que el hombre teme. ¿Qué cosas teme el hombre natural en este mundo? ¿Teme ser avergonzado? ¿Teme fracasar? ¿Teme la derrota? ¿Teme ser humillado? Hay muchas cosas que el mundo teme. Pero nosotros, el Señor nos dice, no temas lo que el mundo teme, sino teme ¿a quién? A Dios, servirle a Él con temor y temblor. Ahora sí vamos a evaluar un poco de en qué cosas nos tenemos que ocupar con temor y temblor. Dice el capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo ánimo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces lo primero que nos ha hablado el apóstol Pablo aquí en Filipenses es acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Es necesario ocuparnos en la unidad del cuerpo de Cristo? ¿La unidad corresponde a unos pocos o entre todos guardamos la unidad del Espíritu Santo? Eso nos corresponde a nosotros. El Espíritu Santo es el que genera la unidad, pero a nosotros nos toca guardarla, trabajar como un solo hombre, con un solo sentir, el de honrar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que como iglesia el nombre de Cristo sea exaltado, como dice Pablo, o por vida o por muerte. Eso nos toca a nosotros como cuerpo de Cristo. Debemos ocuparnos en la unidad de la iglesia local. Es necesario que oremos por estos aspectos. Señor, ayúdanos, que esta iglesia permanezca unida y que en lo que me corresponde a mí yo pueda aportar mi granito de arena para la unidad y no para la división. ¿Quiénes aportan para la división? Primera de Corintios 3 dice que la persona que anda en la carne, el inmaduro espiritualmente, aporta pleitos, iras, celos, contiendas, divisiones. Si nosotros constantemente estamos aportando estos aspectos de nuestras vidas, divisiones, pleitos, si vivo desagradecido por todos, si vivo criticando, murmurando, voy a generar pleitos y contiendas entre nosotros. Y entonces la unidad de la iglesia local, ¿qué? Muchas gracias, mi amor. ¿Es necesario ocuparnos con temor y temblor en la unidad del cuerpo de Cristo? Indudablemente que es necesario. El versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí nos habla de que tengamos el mismo pensamiento que tuvo nuestro amado Señor Jesucristo, que nos armemos del mismo pensamiento, que así como pensaba Él en obedecer y que la gloria que la gloria siempre fuera para su Padre, de la misma manera nosotros debemos tener ese mismo pensamiento. ¿Es necesario ocuparnos de nuestros pensamientos? Porque dice Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque nuestros caminos no son vuestros caminos. Vamos por un momento a Isaías 55. Desde ese pasaje, Isaías 55.
del 8 al 11. Bueno, ya está aquí en la pantalla. Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y el hermano Samuel nos ha hablado mucho rato de la cosmovisión nuestra, la manera que vemos nuestra vida. Y justamente esto es lo que nos está diciendo aquí, que debemos cambiar mi pensamiento carnal al pensamiento de la palabra de Dios, un pensamiento bíblico, como Dios lo manda en la palabra de Dios. Porque absolutamente todo lo que yo era antes de llegar a Cristo no me sirve para nada ahora en la obra de Cristo. Porque somos una nueva creación, somos nuevas criaturas. Y muchas veces pensamos que como en el mundo era una persona líder, aquí en el Señor viene a ser lo mismo. Y somos nueva creación. ¿Y cuántas veces pensamos que no podemos hacer algo? Y el Señor nos lleva y nos muestra que no es como nosotros queremos. El ministerio no es en el tiempo que yo quiera, no es en lo que yo quiera, como yo quiera. Es en el tiempo de mi Señor. Porque si yo no tenía ese carácter, el Señor forma un nuevo carácter. Entonces, si yo tenía miedo de hablar en público, si tenía miedo con los niños, si tenía miedo de hacer cualquier ministerio, ¿quién es el Señor? ¿No es el que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay? Entonces debo despojarme de esos pensamientos porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso debo morir a todo lo que yo era antes para decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Muéstrame tu camino, guíame, y me someto a las autoridades superiores, a los hermanos espirituales. ¿Y los hermanos espirituales qué van a hacer con nosotros? Nos van a guiar, nos van a aconsejar, nos van a preparar para llevarnos a ser instrumentos útiles en la mano de Dios, en lo que Dios quiere, porque debemos deshacernos de esos pensamientos que nosotros teníamos en el mundo, para pensar conforme a lo que Dios quiere que nosotros pensemos, conforme a su palabra, porque la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. La palabra de Dios es la que da vida y hace todas las cosas nuevas, y es la que da el fruto en nuestras vidas. Debemos pensar conforme a la palabra de Dios, lo que Dios nos manda, y de acuerdo al propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros. Todos fuimos llamados para el mismo ministerio. Somos un cuerpo en la iglesia de Cristo, pero debemos ocuparnos en pensar como pensaba nuestro amado Señor. Nuestro amado Señor Jesucristo era, como lo vimos ahí, en humildad, mansedumbre, obediencia hasta la muerte. El Señor se despojó a sí mismo. El Señor nos amó y nos amó hasta el fin, dice Juan. La Escritura también nos dice que debemos ocuparnos en ser hechos a la imagen de Cristo. Que el propósito de Dios es que día a día seamos más parecidos a Cristo. Si eso está pasando en mi vida, significa que yo estoy creciendo en mi fe, que cada día estoy menos parecido a lo que era antes de llegar a Cristo y un poquitico más parecido a Cristo Jesús en su carácter, en su humildad, en su denuedo, en su autoridad. El Espíritu Santo da autoridad. El Espíritu Santo da de nuevo valentía para enseñar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo tenía celo santo por la obra de Dios. Cuando nosotros nos dejamos de preocupar más por lo que me hacen a mí, por lo que soy yo, por mis derechos, por lo que yo quiero,
y comienzo a preocuparme más por el celo santo de la obra de Dios, entonces podemos identificar que estoy creciendo en mi fe y que realmente mi deseo más genuino es que el nombre de Cristo crezca en importancia y que el mío mengüe. Porque ¿quién soy yo? Un siervo inútil, dice la Escritura. Entonces debemos poner la mirada, y también versículo 3 y 4 dice del capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es necesario ocuparnos en la obra del Señor, pero amando a nuestros hermanos. Mire que todo es un compendio, todo es una unidad, todo nos lleva a la unidad de la iglesia de Cristo. Pero el trabajo en el Señor, Dios nos mandó a hacer un trabajo en equipo. Un instrumento de Dios sirve cuando quiere hacerlo a la manera de Él y solo, un ministerio solo. ¿Esa es la voluntad de Dios? O por el contrario, debemos aprender a trabajar en equipo, aunque muchas veces no nos gusta. No servimos porque no nos gusta que nos digan cómo se hagan las cosas. O muchas veces no nos gusta que nos digan que eso estuvo mal hecho. Pero se supone que estamos trabajando, estamos dispuestos a ser enseñados para enseñar la palabra de Dios. Si yo quiero enseñar, debo tener un corazón enseñable. Indudablemente, eso sería hipocresía. ¿Cómo así que yo quiero enseñar a otros, pero no quiero que me enseñen a mí? Entonces, ¿qué quiere aprender? ¿O cuál es la humildad? Dios nos mandó que estemos todos preparados para presentar defensa del Evangelio. Dios nos mandó a enseñar la palabra de Dios a todos. Absolutamente todos debemos estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Todos debemos predicar el Evangelio. Si yo predico el Evangelio, ¿estoy enseñando la palabra de Dios? Indudablemente es una responsabilidad de absolutamente todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar preparados para enseñar a otros. Por eso Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos, fieles y capaces, hombres dignos de confianza, que se le pueda delegar una responsabilidad y que sin duda podamos decir, Señor, heme aquí, quiero hacerlo. Qué bueno poder meditar en cuanto a el amor los unos para con los otros, la unidad del cuerpo de Cristo, evaluar nuestros pensamientos, evaluar nuestra mirada, porque indudablemente es indudable que si apartamos nuestra mirada de Cristo, comenzamos a enfocarnos más en nosotros mismos. Y ahí el espíritu queda completamente apagado, contristado. Y es un mandamiento, no apaguéis el Espíritu Santo. Pero cuando le damos el primer lugar a Cristo en nuestras vidas, si Él es nuestro ejemplo, si le seguimos a Él, si vivimos para Él, entonces el Espíritu Santo está en nosotros ferviente, caliente, está obrando en cada una de nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, somos sabios en tomar decisiones, somos prudentes, somos fieles, somos instrumentos útiles en la mano de Dios. Porque estamos sirviendo al Señor en el Espíritu, no confiando en la carne, como nos dice aquí más adelante Pablo en Filipenses 3. Porque el servicio para Dios es en el Espíritu, no confiando en mí mismo. Porque yo, ¿quién soy? Yo sin Cristo soy como el burro que llevaba al Señor Jesucristo en el Domingo de Ramos. Cuando venía con el Señor encima, todos lo aplaudían. Pero cuando se bajó el Señor de ahí, ¿qué le pasaba al burro? ¿Alguien lo aplaudió? Sin Él no somos absolutamente nada. Es necesario poner nuestra mirada en Él,
y ocuparnos en estos aspectos que nos está diciendo la Escritura acá, ocuparnos con temor y temblor en estos aspectos. Vamos por un momento al capítulo, al versículo 12, y ahí continuamos con lo que quedamos hace 15 días. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y pensaba en un aspecto fundamental, porque Pablo no es que le esté diciendo a los filipenses que ellos eran hipócritas y que actuaban de una manera cuando estuviera él presente y de otra cuando estaba ausente. Pablo está diciendo que los filipenses actuaban de la misma manera, estuviera él o no estuviera él, porque el propósito de Dios para nuestras vidas es que le sirvamos. Pero mire que aquí nos está enseñando cómo debemos servirle. No es a la manera que nosotros queremos, es conforme a su voluntad. Nos está dando parámetros de cómo servir al Señor y lo acabamos de ver. Ahora nos muestra dónde está mi deseo, a quién quiero agradar. Dice: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque si nosotros hacemos las cosas solamente para que nos vean, solamente para agradarme a mí, porque yo quiero, porque es lo que a mí me gusta, porque es que el servicio mío debe ser como Dios quiere y como a Dios le gusta, como Él lo establece, no como a mí me parece, no en el tiempo que yo quiera. Porque Moisés quería servir al Señor, pero cuando lo hizo a la manera de él, Dios lo sacó de Egipto y lo dejó ¿cuánto tiempo? En el desierto. 40 años. Y si Dios me quiere preparar a mí 40 años, ¿qué? En medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, Dios prueba mi paciencia. La prueba de mi fe produce, primeramente, paciencia, porque debo decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero ayúdame que sea en tu tiempo. Puede ser un ministerio que Dios sí me tenga para mí, pero que este no sea aún el tiempo. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Prepararme, esperar, gozarme en lo que Dios quiere que yo, en lo que yo esté, ser un hombre agradecido, porque es una bendición servir en la puerta. En cualquier aspecto es el mismo servicio, porque es para el mismo Señor. Vamos por un momento a Colosenses, ahí donde está este pasaje en el capítulo 3, versículo 24. Acabamos de decir el 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso es un aspecto fundamental que debe clavar en mi mente, debe quedar clavado en mi mente esa verdad, porque nosotros no estamos sirviendo aquí a los ancianos de la iglesia local. Nosotros no estamos sirviéndonos a nosotros mismos. Nosotros estamos sirviendo acá a aquel que nos compró con su sangre, aquel que nos redimió de una muerte eterna, aquel que nos salvó para sí mismo. Y dice la Escritura que así como Él murió y resucitó, murió, fue sepultado y resucitó y ahora vive para Dios, de la misma manera nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para servir al Dios vivo y verdadero. Así como los tesalonicenses, que se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Porque ¿a quién servimos? A Cristo el Señor. Qué responsabilidad tan grande tenemos delante de nuestro Señor. Así como es privilegio, también es una responsabilidad grande, porque nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y entonces el nombre de Cristo es el que queda enaltecido
o queda blasfemado por causa de mi vida, de mi testimonio. Pero ¿cuál debe ser el deseo? Porque ¿a cuál de nosotros nos gusta que nuestros hijos nos visiten o estén con nosotros por interés? ¿Nos sentimos bien? ¿Cuántas veces no buscamos a Dios solamente cuando estamos mal, cuando estamos necesitados? El servicio para Dios debe ser porque le amo, porque realmente el amor a Cristo me constriñe, como dice Pablo. El amor a Cristo me obliga a. Y entonces ahí es cuando realmente está cumpliéndose el propósito de Dios en nuestras vidas. Que yo sirva a Cristo porque le amo, porque le quiero agradar a Él. ¿Y Él sabe todas las cosas? ¿Él sabe las intenciones de mi corazón al yo estar acá esta noche? ¿Él conoce mis pensamientos? Es fundamental el hecho de a quién quiero agradar en el servicio. Porque si mi servicio es para agradar a mi Señor, gloria a Dios, sé que no lo hacemos de la manera que quisiéramos, porque tenemos luchas, somos débiles, pero debemos agradarle en el espíritu en medio de las circunstancias. Pero que mi corazón sí sea un corazón genuino. Decirle, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte a ti, con todas mis dificultades, con todas mis necedades, con toda mi falta de entendimiento. Yo quiero ser un hombre que sirva a mi Señor. Eso es fundamental. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Nos devolvemos un poco. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues viene una pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y como si somos siervos de Cristo, debemos agradarle solamente a Él. Porque ¿hay alguno otro a quien debemos agradar? Si tratamos de agradar a todos, pero no agradamos a Cristo, ¿hacemos algo? Pero si agradamos a Cristo solamente, así desagrademos a todo el mundo, lo cual no va a suceder, porque si estamos agradando a Cristo, ¿cómo va a ser nuestras vidas? Pero el enfoque mío debe ser que yo sirvo a mi Señor porque le amo, porque quiero la santidad, porque quiero vivir conforme a su propósito, conforme a su voluntad, porque mi servicio es para mí, Señor, a quien un día debo de darle cuentas. Y ¿habrá alguna excusa delante de Él? ¿Podré decirle algo sabiendo que el Señor lo conoce absolutamente todo, mi sentarme, mi levantarme, absolutamente todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, nuestro amado Señor? Hermanos, estamos con luchas, con debilidades, muchas veces nos equivocamos, muchas veces pecamos, pero que el deseo de mi corazón sea cada día ser un poquitico más a la imagen de Cristo. Vamos a Filipenses, por eso Filipenses sigue con el versículo diciendo, un versículo que es muy conocido, el versículo 14, 13, ¿dónde estamos? Filipenses 13. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si Dios es el que produce en mí el querer como el hacer, ¿es necesario orar por estas cosas? Señor, ayúdame. Yo quiero tener ese deseo genuino por agradarte a ti. Yo quiero tener ese deseo genuino para ganar almas. ¿Es necesario orar de esta manera? Porque es que el Espíritu Santo es el que produce en mí el querer, el deseo. Entonces, cuando permanecemos en Él, nos comenzamos a deleitar
Y entonces hay un deseo genuino, hay un gozo de servir al Señor. Pero debemos tener una cercanía y una intimidad con mi Señor para buscarle, para alimentarme de su palabra, para que día a día yo me deleite en la palabra de Dios, me deleite en la oración, que eso no sea una carga, que eso no sea algo porque me tocó, porque se me convirtió en una religión venir a la iglesia o leer la Biblia, sino por el contrario, que eso sea un gozo, porque si estoy andando en el Espíritu, la manifestación del Espíritu Santo en mi vida es amor, gozo, paz, y esas cosas van a fluir naturalmente del Espíritu. Pero ¿qué debe haber en mi corazón, Señor? Yo quiero ser un hombre fiel y un hombre prudente. Un hombre que tú puedas dar la responsabilidad que tú quieras, porque estoy preparado para ello. Porque Dios colocará las palabras en mi boca para que yo las hable. Esa es la promesa. Y eso es cierto. Pero yo voy a hablar la palabra de Dios si no la leo, si no oro, si no la memorizo. Si no vivo en el Espíritu, voy a hablar la palabra de Dios. Estoy viviendo en la carne, lo que me corresponde a mí no lo hago, pero sí exijo lo que le corresponde a Dios. Y Dios es fiel y Él cumple su palabra. Pero hay una parte que me corresponde a mí y es deleitarme, es crecer en mi fe, es permanecer en Él, es ocuparme en estas cosas con temor y temblor. Entonces, si ven que ahí no está hablando de salvación del alma, está hablando de ocuparme en estos aspectos que son cruciales, fundamentales para el servicio. ¿Queremos servir al Señor? Debemos ocuparnos en nuestra mente, en nuestra mirada, en la unidad del cuerpo de Cristo, en el amor los unos para con los otros, en el querer agradar a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Hay razones para agradarle a Él? ¿Cuánto dio Él por mí? ¿Cuánta entrega? Porque Él no vino a ser servido, sino a servir y dar. Y de la misma manera a mí me toca servir y dar. ¿A quiénes? A mis hermanos, con un amor genuino. Padre, en esta hora damos gracias por tu bondad. Gracias, Padre, porque tú nos mandas a ocuparnos en estas cosas con temor y temblor. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y somos enseñados por ella día a día. Gracias por el privilegio que nos das como siervos tuyos de honrar tu santo nombre, Padre. Hoy clamamos porque estos aspectos de nuestras vidas sean notorios, que haya ese deseo genuino de nuestro corazón de querer agradarte a ti por encima de todas las cosas, Padre, porque no nos agradamos a nosotros mismos, no queremos agradar al mundo, Padre, porque queremos agradarte a ti, Padre, por medio de tu preciosa palabra. Gracias por este tiempo y ponemos nuestras vidas y lo que resta del día en tu mano, Padre, que seas tú guardando, salvaría de nuestros hogares el día de mañana en el tiempo de varones. Padre, te clamamos que tú nos guíes, que haya disposición en nuestros corazones de querer aprender, de querer buscar tu voluntad, de querer ser llenos del conocimiento de tu palabra, del conocimiento de nuestro gran Dios y Padre Santo, del conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo con la guía del Espíritu Santo. Padre, hoy rogamos tu dirección sobre nuestras vidas en el nombre de mi Señor. Amén. Seguirles recordando mañana a las 5 de la mañana, varones, a las 6:30.